Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro que hemos denominado el primer Ideario Distrital de Bioética como un espacio en construcción para el desarrollo de una conciencia bioética en nuestra universidad y en nuestra sociedad. Hoy el tema es bioética y ética en la investigación. Para ello nos acompaña un panel de lujo que me voy a permitir presentar para ustedes. Nos acompaña la profesora Lely Luengas. Ella es docente de la Facultad Tecnológica y hace parte de la Red Nacional de Comités de Bioética de Investigación. Bienvenida, profesora Lely. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y por estar compartiendo este espacio en un tema tan relevante como la ética, que este tema nos toca a todas las áreas del conocimiento y estamos viendo que debido a la falta de conciencia en el tema se han presentado muchísimas dificultades y de desarrollos que han afectado grandemente al país. Entonces, este es un muy buen espacio para que todas las personas nos acompañen y se concienticen de integrar el tema de ética en sus investigaciones y en sus desarrollos. De nuevo, mil gracias por la invitación y por abrir este espacio. Muchas gracias, profe. También nos acompaña el profesor Giovanni Tarazona. Él es magíster en diseño y gestión de proyectos de la Universidad Internacional de Rioja, con doctorado en ingeniería informática de la Universidad de Salamanca y con doctorado en sistemas informáticos de la Universidad de Oviedo. Y es el director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de nuestra universidad. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, Sebastián, a ti y al equipo que organiza y desarrolla esta tarea. Solo para colocar un poco de elementos al debate, esto de la bioética y de la complejidad que implica, lo podemos ver desde el tema de la pandemia. La discusión que existe que la estamos cursando, la discusión entre si respetar la vida y preservar la vida con acciones como el confinamiento o reactivar la economía. Y aquellos escenarios complejos en los que la situación de vulnerabilidad de muchas de nuestras clases populares pues implicaban la necesidad de abrir la economía, porque de lo contrario los temas, la pobreza como nos agobia y los temas de subsistencia implicaban unos mayores riesgos. Y colocarlo en cifras como seguramente la Secretaría de Salud nos podrá evidenciar que fueron las localidades con donde hay mayor vulnerabilidad, las más afectadas. Entonces aquí hay unos elementos de debate sobre el qué hacer de la ética, de la gestión y de la bioética desde el punto de vista de la investigación en esos lados. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, profesor. También nos acompaña la estudiante Lorena Lozano. Ella es estudiante de quinto semestre de Administración Ambiental y para nosotros es muy importante también conocer esas perspectivas desde el cuerpo estudiantil. Bienvenida, compañera Lorena. Un placer. Gracias Juan Sebastián, gracias a todos los panelistas, gracias por esta invitación y pues por permitir estos espacios para que tanto estudiantes como otras personas de la academia y con más experiencia y visión de todos estos temas pues nos puedan brindar este apoyo y mejorar nuestros puntos de vista y mejorar nosotros como estudiantes, como investigadores y como futuros profesionales. Muchas gracias. También nos acompaña la honorable concejal Atiquigua. Ella es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, experta en perspectiva ética, lideresa ambiental y social, defensora de los derechos ambientales. Bienvenida, concejala. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la Universidad Distrital por invitarme a este panel. Para mí un gusto siempre escuchar a los docentes y sobre todo quienes están al frente de la investigación. Yo quisiera, pues, en el marco de esta crisis civilizatoria que evidencia esta pandemia, pues dejar unas preguntas
y tienen que ver con la necesidad de una estructura de producción de conocimiento sensible a la vida, sensible al respeto de la diversidad étnica, natural. Y para ello, pues quiero dejar sobre la mesa de este panel una reflexión y es la necesidad de reconocer los sistemas propios de conocimiento de esa diversidad étnica que existe en el mundo. Y para ello, pues es muy importante reconocer que el 22% del territorio indígena en el mundo alberga el 80% de la biodiversidad. Y esta biodiversidad no es un hecho fortuito de la naturaleza, es un trabajo de cooperación entre las comunidades que habitan estos territorios, que hablan aproximadamente unas 7.000 lenguas, sus sistemas de conocimiento y la inteligencia de la tierra. Partiendo de que la tierra, por supuesto, tiene dignidad. Esto implica, en términos de una revisión a esta perspectiva occidentalizante bajo la cual seguían las líneas de investigación, una invitación a un giro ético. Y yo creo que estamos en el antropoceno, estamos en un punto de inflexión como humanidad y yo creo que es necesario empezar a introducir unas perspectivas biocéntricas, si se quiere, socioecosistémicas, hablar de los derechos desde una perspectiva más integral, derechos bioculturales. No hay para los pueblos indígenas una separación entre cultura y naturaleza, esa es una perspectiva occidental. Existe una biocultura, una unidad, pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y para mí, parte de un reto que hay en materia de investigación, pues es también el reconocimiento a estos sistemas propios, el diálogo intercultural, no como una acción afirmativa, sino como una acción transformativa. Y esto implica también preguntarnos en la educación qué tipo de sociedad queremos y, por supuesto, para mí, hasta que no haya justicia cognitiva, no habrá justicia social. Entonces, este es un tema también de llamar la atención de la importancia de la interculturalidad, tanto en la primera infancia hasta la educación primaria, escolar, universitaria, las líneas de investigación, extensión. Creo que este es un reto muy importante en materia de bioética. Ya pues a lo largo del panel haré otras reflexiones que tienen que ver más con la construcción de una alternativa civilizatoria donde la investigación juega un papel muy importante. Gracias, Juanse. Listo, muchísimas gracias. Los invito a que comencemos a palabrear y a que empecemos a exponer nuestras ideas en este ario que hemos denominado Ideario Distrital de Bioética. Me voy a permitir explicar un poco en su generalidad cómo surge la bioética. Como terminología, surge hacia los años 70 en el mundo anglosajón, luego de que todas las sociedades se vieron muy golpeadas por las guerras. El cuerpo médico estaba pasando por fuertes críticas por sus actitudes que son a veces un poco cuestionables. Entonces, el mundo en ese momento se veía inmerso en un escenario muy complejo en relación a la vida y qué estábamos haciendo como sociedad con la vida. Entonces, en los años 70, el señor Van Potter se une con otros académicos, historiadores también, y determinan que se debe crear una ética de la supervivencia. Es decir, para ellos el hombre ya estaba al límite de la vida, porque nosotros mismos somos los causales de nuestros problemas y de nuestras afecciones de vida. En esos años de los 70, pues era muy complejo la investigación y los lineamientos de vida, de respeto de vida en la investigación, en medicina, en ingenierías y en otros campos. Entonces es desde allí que empiezan a surgir una serie de encuentros académicos, científicos, que dan origen a ese término bioética. Pero sin duda alguna, la bioética es mucho más trascendental y podemos verla desde el propio origen del hombre. En lo personal, puedo creer que la bioética puede nacer con esa máscara ritual en el África, ¿sí?
cuando el hombre empieza a interpretar la vida y la muerte a través también de la cultura, de la antropología, pero también podríamos verlo a través de las ciencias ambientales y cómo nosotros nos comportamos con otros seres vivos, con otras expresiones de vida y cuáles son esas consecuencias de esas actitudes que nosotros representamos frente a ellos. Pero también se puede ver desde un aspecto espiritual y tendríamos que mencionar muchas líneas de pensamiento que a lo largo de la historia del pensamiento del hombre, pues han tenido una comunión con esas formas, con esos sentidos de vida. Entonces, el tema de la bioética no está desarrollado. Obviamente, en los años 70 lo que hicieron estos académicos fue aterrizar un concepto que ya había sido expresado por muchos otros personajes y filósofos. Entonces, esa es mi primera pregunta para ustedes panelistas. ¿Cuál es su lectura acerca de la bioética en esa generalidad, como un aspecto filosófico, antropológico? Profe Lely, si quiere, comenzamos con usted, por favor. Gracias, Sebastián. Como dijiste, la idea de trabajar la parte de bioética es considerarla en todos los aspectos de la vida y del ambiente, cómo nos está afectando. Desde mi área, yo soy ingeniera electrónica, muchas veces desconocemos los impactos de los desarrollos. Nos centramos en generar productos que puedan resolver problemas que nosotros hayamos observado, pero no estamos evaluando todo el impacto que tiene el desarrollo de estos equipos, de estos sistemas, porque puede ser también software. ¿Qué impacto tiene? Cuando nosotros desarrollamos un equipo como tal, ¿qué está pasando con los residuos de esos equipos que se están desarrollando? Si nosotros estamos haciendo un software, ¿qué sucede? ¿Qué impacto tiene en la sociedad ese software? Recolectamos información, hacemos encuestas, muchas veces los usuarios no lo saben, hacemos experimentación, por ejemplo, con animales, con plantas, pero ¿cuál es el impacto que nosotros estamos generando en toda esta parte? No lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, debemos nosotros ser conscientes que la parte de bioética está implícita en la investigación de todas las áreas. Así es. Muchas gracias, docente Lely. Concejala, ¿qué lectura le merece usted de la bioética en la contemporaneidad? Cuando nosotros hablamos de una agenda para sanar la tierra y entendemos que la salud humana, vista desde una mirada más amplia, depende de la salud de los animales, de la salud de la tierra, es decir, que si la tierra tiene salud, nosotros tenemos salud. Estamos ampliando el horizonte, invitando a una mirada, si se quiere, ecoepidemiológica, a revisar todas nuestras relaciones con nosotros mismos, el impacto que tiene esa subjetividad occidental en el calentamiento global, por ejemplo. Eso se tiene que trabajar en una deconstrucción del discurso, por ejemplo, del progreso y del desarrollo, que creo que ha sido el arma de destrucción masiva inventada por el ser humano, al cual le debemos el antropoceno. Y yo creo que la macrobioética, ¿no?, que tiene que ver finalmente en un plan de vida para la humanidad desde los pueblos indígenas, nos invita a colocar la vida en todas sus manifestaciones en el centro. Y eso es, desde el caso puntual de la Sierra Nevada, hacer pagamento significa vivir en equilibrio consigo mismo, entre las comunidades y con la tierra, ¿no? Estos son valores, tienen que ver con la ética de cada cultura. Entonces, el Seinzarizano, que es nuestro camino de estar en el Tanzanamo, en nuestra paz, en nuestro equilibrio, yo creo que es un llamado a volver al origen, desde
una minga permanente de revisar pues esta vida, que yo creo que no se nos puede volver una rutina, tenemos que pasar de la rutina a los rituales, de revisar los saberes, de revisar nuestra relación con el territorio, de revisar también el poder, ¿no? Hay que pasar del poder al empoderamiento de las comunidades, de construcción de lo colectivo, el papel que tiene el conocimiento para empoderar también las comunidades, la democratización, no solamente el control democrático de los saberes, sino también del agua, de la tierra, eso que nosotros llamamos pues el buen vivir, una democracia vital. En ese sentido, pues me parece que este concepto nos invita a soñar, nos invita al diálogo, cómo entendemos nosotros la bioética, también desde nuestros contextos, sentidos de vida y realidades. Entonces, me parece que hoy sanar la tierra, hoy a propósito había una cumbre de sanadoras, me parece que el papel que ha jugado la mujer en guardar saber es muy importante para la sanación. Un saludo a las atimamas, a todas las mujeres sabias, sabedoras que están invitándonos a sanar y una sanación profunda, pues esto tiene que ver también con una bioética desde una perspectiva plural e intercultural que me parece muy interesante y que ojalá se diera también en el escenario académico, que ha sido la medicina occidental un poco renuente a reconocer que sobreviven a pesar de toda la violencia epistémica y el colonialismo, otros sistemas de conocimiento y otros saberes médicos que deben unirse ahora para ayudar a salir pues de esta crisis en la que nos encontramos, que no es solo sanitaria, sino yo creo que también es una crisis del capitalismo cognitivo. Así es. Mencionas un poco esas relaciones intraespecíficas e interespecíficas tan complejas que pues resultan también en unos grandes impactos a unos seres vivos. Estimada compañera Lorena Lozano, ¿qué lectura le mereces tú a la bioética en su generalidad? Bueno, Juan, pues diría yo que desde la academia y desde el proceso de desarrollo y de conocimiento que nosotros llevamos, cada uno de los ámbitos que intentamos ahondar y en donde intentamos investigar, entra en juego ese significado y el valor que le damos a la bioética, pues siendo una disciplina que está internamente relacionada con otras, es decir, es interdisciplinar, nos puede dar diría yo, como una guía o es como un norte para, pues, por ejemplo, más que todo para nosotros quienes estamos en el ámbito ambiental, quienes vamos por la guía, por el camino de la ciencia y del medio ambiente, nos lleva como a lo que decía la panelista, como a ese estudio y a esa reflexión en cada una de las decisiones que tomamos y del cómo vamos a desarrollar nuestras actividades diarias. ¿Qué impacto van a tener nuestras actividades diarias sobre la vida misma, sobre la sociedad, sobre la economía, sobre el ambiente? Entonces, nosotros, por ejemplo, como administradores ambientales, pues me parece muy buena la reflexión y que nos inviten a eso, a reflexionar en ese estudio de, de toma de decisiones y de qué guía vamos a tomar pues para beneficio de todos. No podemos irnos al antropocentrismo porque pues sería en contravía a lo que busca como tal la bioética, que sea más biocéntrica, más enfocada a la vida y a las interrelaciones de todos los seres vivos. Entonces, bueno, diría yo que es como esa guía, como ese norte que debemos tener en cuenta en cada uno de los caminos y de las ciencias
pues, que estudiamos y de las cuales tomamos diferentes cosas y esa interrelación que hay allí. Claro, así es, Lorena. Y Gracias. nosotros como estudiantes tenemos que ser un agente muy activo en ese proceso para poder darle el lineamiento o poder darle ese camino que nos está exigiendo no solo el medio ambiente y el estado natural de las cosas, sino también la propia investigación. Profesor Giovanni Tarazona, director del 6DC, ¿qué lectura le merece usted a la bioética? Claro, también desde mi área de formación, yo soy ingeniero industrial y formado pues en temas de tecnología, pues aparece la discusión de lo que hoy se llama la cuarta revolución industrial y lo que ello demanda para la concepción de la implementación de estos sistemas automatizados, donde se supone que se revoluciona tanto el quehacer, se garantiza la eficiencia productiva, donde se garantiza la automatización de procesos y donde aparece pues esta discusión si las máquinas y los robots y los sistemas automatizados van a suplir todo el quehacer de la tarea humana, ¿a qué nos vamos a dedicar los humanos? En ese orden de ideas, pues aparece la connotación pues, de la bioética social como la connotación de garantías y derechos fundamentales para poder hacer, como lo mencionaba la doctora Tiquigua, un equilibrio entre lo que demanda una sociedad para subsistir, para resolver su cotidianidad, para resolver sus necesidades, el uso adecuado de los recursos que tiene disponibles y el respeto por la vida, no solo la humana como tal, por encima de cualquier circunstancia, sino nuestros entornos. Insistir en que la pandemia nos está enseñando demasiadas cosas, en que la transición que estamos viviendo como sociedad nos obliga a reflexionar si el camino que llevamos y que podemos llevar como sociedad latina, como colombianos, como bienvenida pues la participación de los estudiantes en este tipo de reflexiones, porque resulta que es esta Bogotá que nos escucha, esta ciudad en la que nos desarrollamos, esta Bogotá región, yo estoy desde Mosquera, pues implica transformaciones en la manera de cómo se resuelven estas discusiones. Por un lado está, insisto, el tema netamente económico y garantizar y la apertura sobre cualquier circunstancia para garantizar la subsistencia y la subsistencia hasta qué costo. Hoy, afortunadamente, la esperanza de vida de cualquier ser humano se está acrecentando. Esa esperanza de vida acrecentará de igual manera nuevos requerimientos, nuevas necesidades, y pensaremos seguramente, o ustedes, los jóvenes de hoy, serán unas sociedades longevas. Ustedes estarán por encima de los 120 años, 130 años. Y entonces, ¿cómo va a ser esa convivencia? No solo con un sinnúmero de personas de toda condición, sino con una cierta escasez de recursos. Entonces uno podría decir, mi querido Sebastián, que estas discusiones de la bioética, que parecieran muy jóvenes, pero que la concejal ya nos ha colocado en contexto que desde nuestras culturas aborígenes estaba claro este equilibrio con la naturaleza, pues hoy por hoy se reclama con mayor fuerza. Eso podría yo decirte, Sebastián. Así es, muchísimas gracias. Pues hemos tocado varios temas. Uno de ellos, pues generalizando las ideas de todos los panelistas, encontramos que existen en el campo de la bioética unos problemas intergeneracionales, ¿no? De cómo transmitimos la información y el conocimiento de una generación a otra, ¿sí? Y cómo puede ser contraproducente también cuando esa información está mal enfocada o está mal dirigida. También tenemos unos problemas interespecíficos. Vemos que el especismo a nosotros nos deja como la especie superior de todas las formas y expresiones de vida que existen en este bello planeta, cuando no es así, cuando todos influimos orgánicamente en un proceso. Pero también, según lo que mencionan, yo podría, si no va a tomar el atrevimiento de concluir que también puede existir un problema internacional, ¿sí? No todos los países tienen el mismo desarrollo científico
que otros. Y existe en el planeta algo que se llama la línea invisible, que va a la mitad de la orbe, y evidenciamos que parte de los impactos de los impactos producto del desarrollo científico en el norte, pongamos un ejemplo, Estados Unidos, influyen en los países del sur. También podemos verlo al otro lado del charco, como los países europeos envían toda su basura electrónica, producto de ese desarrollo científico, a los países del continente africano. Entonces, yo quisiera también preguntarles, ¿cuál de esos problemas ustedes creen que Colombia o Bogotá, para ser un poco más exactos, debe empezar a trabajar? ¿El intergeneracional, el interespecífico o el internacional? Quisiera comenzar con la profesora Lely. Profe. Gracias, Sebastián. Yo creo que nosotros debemos abordar todos los problemas que tú estás planteando al tiempo, porque si bien, como dijo la concejala, en la parte intercultural se ven brechas y nosotros muchas veces en nuestras investigaciones no tenemos en cuenta esos espacios de cultura, de otras culturas. Entonces debemos empezar a afrontarlos. Asimismo, como lo estamos haciendo al interior del país, pues esta exploración de ética en la parte intercultural afuera del país, también debemos empezar a trabajarlo. También cuando estamos trabajando en la parte de generaciones, o sea, ¿a qué le estamos dando nosotros valor? Nosotros como educadores debemos propender porque nuestros estudiantes, que son como nuestros segundos hijos, tomen conciencia de la importancia de la ética en su accionar, ya sea de la vida, de la parte solo académica, de la parte investigativa, pero que tomen ya la conciencia para que ellos puedan empezar a trabajarla desde ya, desde su formación, de tal manera que cuando lleguen a la parte profesional ya tengan suficientes herramientas para trabajar la ética en los aspectos que tú has mencionado y que, como dije, considero debemos irlos trabajando paralelamente. No podemos dejar un espacio atrás por darle prioridad a otro porque todo se une, todo es un conjunto. Entonces debemos propender es por esto, porque nuestros estudiantes sean capaces de tomar toda esa información y poderla trabajar en pro de la humanidad, en pro del ambiente, en pro de todos los seres vivos. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Estimada concejala, ¿por dónde debemos comenzar? ¿Por las relaciones intergeneracionales, internacionales o interespecíficas? Bueno, voy a hablar desde mi historia de vida y desde mi corporalidad. Digamos, la mujer indígena en la Sierra Nevada aprende desde que es niña que su cuerpo representa la tierra, es el primer territorio. Desde esa visión y ese profundo vínculo que hay entre nuestro cuerpo y nuestro territorio, pues a mí sí me parece que el patriarcado es el mandato extremo de desigualdad que se ha impuesto y que se basa en el extractivismo. El Estado no ha podido garantizar la vida de las mujeres y la vida de la tierra. Y al contrario, es el extremo de la dueñedad, que 12.000 propietarios de la tierra productiva en Colombia, ¿no?, dejen al resto de los colombianos. Hoy tenemos un conflicto que se agudiza cada vez más, que cobra vida de los defensores ambientales. Este es un país absolutamente peligroso. Yo creo que viene bien unas reflexiones sobre la vida. No hemos aprendido a compartir la tierra como un hábitat seguro y limpio para todos. Nuestra primera seguridad es la seguridad ecológica, es la seguridad de la vida, es la seguridad hídrica, es la seguridad alimentaria. En ese sentido, este es un asunto de salud pública, es un asunto bioético. Y yo lo quiero plantear allí porque, por ejemplo, si miramos el tema internacional,
el extractivismo o los extractivismos agrícolas, mineroenergéticos, han sido la base de la esclavitud de África y la servidumbre de América. ¿Realmente es ético seguir permitiendo este tipo de relaciones? Pues yo como mujer indígena pienso que hay que transformar estas relaciones sociales de dominio patriarcal y colonialistas que se expresan en los extractivismos. ¿Vamos a permitir que nuestro continente sea simplemente la despensa de donde se extraen los recursos? Pues estamos cansadas las mujeres indígenas. Desde que llegaron los españoles fue la imposición de la falocracia, el uso del pene como arma cortopunzante y la extracción del oro, del petróleo, del agua, y seguimos en la misma historia, aunque muchos piensen que vamos avanzando. Entonces también tiene que ver en mi condición de mujer cuando hablamos de los distintos feminismos. Pues este es un feminismo sensible a una relación de equilibrio con la tierra que se resiste a seguir justificando este tipo de relaciones. Así que transformar estas relaciones supone ir un poco más allá del multiculturalismo, porque es poner en cuestión también las relaciones de poder, es poner en cuestión el sistema económico, es poner en cuestión también una cultura homogenizante que se impone sobre las demás culturas. Por eso esta lucha política contra la homogenización pienso que no debe ser una carga solamente para la diversidad étnica, debería ser un tema bioético de una sociedad que se reconcilia con la diversidad de la tierra y que considera que la diversidad humana es uno de nuestros mayores patrimonios. Entonces, me duele mucho porque aquí no solamente se asesinan los líderes, sino se asesinan los sistemas de conocimientos, los epistemicidios. Creo que hay una poca disposición a construir también una alternativa donde todos los mundos y todos los universos simbólicos puedan cambiar. Y entonces no es posible superar, por supuesto, este tema internacional, interespecie, intergeneracional, si nosotros no cuestionamos el sistema en sí mismo. Es que el sistema es en su conjunto el que está enfermo. ¿Cómo vamos a sanar este sistema? Y yo creo que es aquí donde hay que hacer una fractura de este sistema, y tiene que ver con otra estructura de conocimiento, con otras fuentes de legitimación del conocimiento. Ahí está el reto de la investigación, de la interacción multicultural, no para quedarnos en acciones afirmativas, como digo, yo no me pongo a ellas transitoriamente, sino para avanzar en acciones transformativas de estas relaciones patriarcales, coloniales y racistas. Hay racismo epistémico, incluso hay racismo ecológico. He encontrado que a algunos movimientos ambientalistas les cuesta reconocer el papel del cuidado que han hecho las mujeres de la ruralidad y de la diversidad étnica, que son en últimas, por ejemplo, las que cuidan la semilla. Voy a poner un ejemplo concreto. El maíz son 10.000 años de historia, contienen pues una cultura civilizatoria. ¿Qué pasa si viene una empresa, modifica el gen de un maíz y lo patenta? Pues eso es la biopiratería, es el robo a un trabajo colectivo. Y ya vemos que se empieza a dar en el caso del yagé. Es decir, encuentro que Perú, por ejemplo, ha avanzado en materia de protección de su diversidad de papas. No pasa esto en Colombia. Lo que vemos es un Congreso de la República, cuando uno mira la ley 1518, servil a las transnacionales semilleras y a las grandes corporaciones, y no a la protección de nuestros sistemas de conocimiento propio y a nuestra biodiversidad, que sería el papel de un Congreso consciente de lo que significa legislar en uno de los países más mega biodiversos. En ese sentido, pues tenemos grandes retos en la academia, en la política y en la economía. Por ejemplo, si hablamos de bioeconomía, ¿qué significa pensarnos también el futuro económico? Obviamente superando toda esta dependencia de los combustibles fósiles. Yo creo que todo esto hace parte, por supuesto, y comparto que tienen que analizarse en su conjunto. Necesitamos unos enfoques sensibles, por supuesto, a la diversidad en la naturaleza, en la cultura, a la interculturalidad, y esto, por supuesto, que
es un marco teórico también en un contexto concreto que es nuestra América, Colombia. Encuentro pues que estos son horizontes emancipatorios de la gestión pública y de la investigación. Muchas gracias, concejala. Compañera Lorena Lozano, ¿por dónde crees que debemos empezar los estudiantes? ¿Por una solución intergeneracional, internacional o interespecífica? Bueno, yo creería también, como lo dicen las demás panelistas, que es un trabajo en conjunto, pero creería que deberíamos empezar por el interespecífico, que es como la relación directa que tenemos entre organismos, entre especies y nosotros como sociedad, pues entre individuos sociales, entre entes sociales. Yo como me entiendo con mi vecino humedal, con mi vecino el río, empecemos desde casa y luego aquí vamos al internacional, entender las dinámicas de las diferentes culturas, como con las culturas ancestrales ellos han conservado eh, muchos de, muchas de las relaciones con la tierra y con los demás entes y seres de vida, y cómo ellos han podido mantener esas relaciones aún teniendo también un desarrollo tecnológico, científico, pues influenciado por Occidente. Entonces, entendernos nosotros en nuestro territorio, con nuestros vecinos, luego con nuestros vecinos, países vecinos, culturas hermanas y culturas diferentes donde podemos retomar cosas que nos aporten en esta bioética y en ese desarrollo y que nosotros les podamos aportar también a ellos. Y pues después de ello ya iría a la intergeneracional, pues ya habiendo solucionado o no solucionado, de pronto replanteado, dándole una visión a los problemas de hoy, bueno, podremos prever o darle o estar un poco mejor preparados para los problemas del mañana. Pues, por ejemplo, la situación que estamos viviendo en la actualidad. Ninguno estábamos preparados, nadie ha sabido qué hacer, nadie. Entonces nos ha tomado por sorpresa a todos en los diferentes eh, actividades en nuestro diario vivir, en nuestros enfoques y disciplinas. Entonces, creería yo que pues ese es como la guía que podríamos tomar. Muchas gracias y concuerdo mucho con lo que dices. Director, ¿por dónde empezamos? ¿Internacional, intergeneracional o interespecífico? Comparto con mis antecesoras en que el enfoque tiene que ser en las tres áreas. Y me quiero quedar con una reflexión dada pues la connotación, ese papel que tú hacías al principio de la pregunta y nos retabas, y por dónde empezamos como ciudad, ¿no? Y entonces Bogotá, pues como ciudad capital, recoge mucho la problemática que aquí quienes han antecedido la palabra pues, se han comentado. En Bogotá, pues persisten las movilizaciones en el sentido estricto de la migración del campesinado o de las comunidades que son desplazadas por la violencia y por una guerra de más de 50 años. Bogotá es una ciudad multicultural, intercultural. De hecho, digamos, los primeros casos de COVID se dieron en Bogotá porque entraron aquí por el aeropuerto. Estamos en una ciudad que es la puerta de la globalización, de la colocación. Los retos que se tienen, Bogotá también está sufriendo como el país un tema relacionado con no tenemos tantos jóvenes que garanticen la sostenibilidad de los sistemas pensionales, y el sistema como tal es el que va a valer para estas connotaciones longevas. Entonces yo quiero quedarme con una reflexión, la reflexión que como ciudad capital, y el papel que nosotros como universidad de la ciudad, la universidad distrital, tiene que hacer en estas dinámicas. En esto, pues felicito este tipo de escenarios al Comité de Bioética y quienes han precedido su construcción, porque, como decía la honorable concejal, aparece la necesidad de hacer un cambio disruptivo en lo que tiene que ver con la educación.
Yo debo decirlo, me formé en un colegio religioso, me formé con los maristas y me formé con el hermano Andrés Hurtado García. Y Andrés nos decía, en menos de 20 años la guerra en el mundo va a ser la guerra del agua. Se le adelantaron, o sea, es un total reto. Lo mencionaba Lorena hace un momento, mi vecino el humedal, mi vecino el río. ¿Cómo llevarle este líquido vital a los suburbios o a las zonas menos favorecidas? Entonces sí nos aparece a nosotros como una reflexión para incluir en nuestros currículos, en nuestros planes de estudio, en las diversas facultades que tenemos, medio ambiente, tecnológica, ciencias y educación, artes, ingeniería, una preocupación en un sentido que vaya más allá de la literal costura que tenemos, por ejemplo, en las áreas de ingeniería y en otras áreas en las que la tecnología, en las que las materias relacionadas o los espacios académicos donde se hacen estas reflexiones, los estudiantes las llamamos costuras, las llamábamos nosotros en nuestra época. Ver ética era una costura, porque pues era hacer unas discusiones y podrían ser interesantes o nutridas. Pienso que nuestra revolución hacia este escenario del respeto por el concepto de la tierra pasa por hacer transversal el concepto de la bioética en nuestros currículos y en nuestras áreas de conocimiento. Muchas gracias, Giovanni. Muy nutritivo todo lo que hemos puesto aquí en esta mesa digital. Para ir cerrando este primer encuentro, yo les propongo que, como estamos tratando el tema de la bioética, pues toquemos o cada uno de nosotros piense en un valor y lo relacione directamente a esos retos que acabamos de mencionar. Me voy a permitir empezar. Honestidad. Hay que ser honestos con nuestro origen, con nuestra posición como investigadores, como académicos, como políticos, como agentes sociales, como familia. Y porque muchas veces la verdad también duele y muchas veces nosotros nos anejamos de esa verdad porque sabemos cuál es el verdadero impacto que nosotros generamos en términos de bioética. Entonces, me va a permitir empezar por eso, por la honestidad, que en términos de la bioética sería reconocimiento total de las otras especies, reconocimiento total de nuestros errores generacionales que como humanidad hemos hecho. Entonces, creo que el primer paso también es el reconocimiento. Entonces, los invito a que pensemos en un valor y que lo relacionemos directamente a esos retos en torno a la bioética y a la ética en la investigación que hoy estamos tratando aquí. Quisiera comenzar con la profesora Lely. Profesora, por favor. Gracias. Usted está diciendo un valor. Desde la Red Nacional de Comités de Ética estamos generando documentos donde se incluyen estos valores que se deben tener en las investigaciones. Y el que tú estás diciendo es uno de estos valores que se tienen. Se han incluido otros 9 valores, perdón, otros 8 valores, porque son 9 en total, dándole una mirada de que estos valores puedan estar en las investigaciones de todas las áreas del conocimiento. A mí me llama mucho la atención la parte de responsabilidad. Debo ser responsable con las acciones que yo estoy proponiendo y con las acciones que estoy realizando. ¿Desde qué punto de vista ser responsable? ¿Cuál va a ser el desarrollo que yo voy a hacer y ese desarrollo cómo va a impactar tanto en los sujetos que están en el estudio como en mi vida? Porque cuando se hace una investigación, el primer sujeto de estudio es el investigador. Muchas veces no somos conscientes de esto. Entonces, yo sí llamaría a mirar la parte de responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, profe. Honorable concejal Ati, un valor en relación a la bioética. Bueno, la macrobioética, yo creo que cada vez más como seres
humanos debemos aprender a cooperar y cambiar la competencia por la cooperación me parece que es un salto de cualidad. Y esto, pues yo hago una pregunta a los maestros y maestras en el Distrito Capital. Necesitamos una educación para la paz, pero no solo para tramitar las diferencias humanas de manera pacífica, resolver nuestros conflictos, sino también la paz con la naturaleza. Y esto implica aprender a cooperar. Existen muy pocos juegos de niños donde todos puedan ganar. Siempre que hablemos de competencia, perderán los pequeños y resulta que este mundo es de pequeños. Este mundo requiere un cuidado especial. Esto es una invitación a maternar el futuro, a paternar el futuro, a desarrollar también la empatía, esa posibilidad de abrazar un árbol y sentir la otredad, que tiene igual dignidad que yo y también merece respeto. El río, que es un actor fundamental del territorio. Es doloroso ver el río Bogotá. Entonces quiero pues también invitarlos cordialmente a que cooperemos con la inteligencia de la tierra, que es un gran organismo vivo, inteligente, es un libro abierto del que podemos aprender. Y yo creo que es así como vamos a construir un futuro más saludable, justo y sustentable y en paz para todos. Y desde la diversidad podemos aportar en este trabajo de cooperar. Pero solamente cambiar este valor, la competencia por la cooperación en el conocimiento, y debemos unir todos los saberes, médicos, veterinarios e indígenas, para intentar pues salvaguardar el futuro de nuestra biosfera. Es que lo que está en juego aquí es la vida de todos. Del futuro de la Amazonía y del respeto a las culturas que lo han habitado depende todo nuestro ecosistema. Ya hemos visto que cuando la Amazonía estaba en llamas, venían aquí hasta Bogotá las partículas de los incendios, nos contaminaba el aire, del Amazonas llega el agua, es decir, esa conciencia de que todo está interconectado, de que somos uno. Con el agua, la tierra, el aire y el sol, con las plantas, los animales, los minerales y la diversidad humana. Creo que nos hemos encargado los humanos de levantar muchos muros ideológicos, territoriales, pero que son fronteras que hemos hecho los humanos. En la realidad, todos somos una misma tierra, un mismo cosmos, y en ese sentido, pues desde una cosmología ancestral, parece que nos enseñan que somos la familia humana, la familia de la tierra, y parece que este fuera un asunto de primitivos, pero yo siento que tenemos que pensarnos en una minga para el posdesarrollo, como dice Arturo Escobar, construir una alternativa civilizatoria, y yo creo que somos tribus del arco iris. Entonces los invito a que cambiemos la competencia por la cooperación para que seamos seres humanos sensibles al agua y que hagamos de Bogotá la polis del agua. Ahí les dejo la iniciativa de la hidrópolis para que hagamos nuestros hidrobarrios, nuestras comunidades del agua, rescatemos nuestras culturas anfibias, la memoria hídrica de este territorio, y también para que saquemos adelante el acuerdo de los derechos de la naturaleza, que ya cuenta con 2 ponencias positivas, y que sin embargo hay una resistencia de ciertos sectores académicos a dar siquiera el debate, a ampliar otros horizontes en la academia que nos permitan también hacer estos giros éticos que son tan necesarios en el marco de esta pandemia y de esta violencia contra todas las formas de vida. Así es. Muchas gracias, honorable concejal. Estimada compañera Lorena Lozano, un valor para relacionarlo con la bioética. Claro que sí. Mira, yo diría que el respeto es uno de los valores que debemos rescatar como sociedad y como seres vivos. El respeto a las decisiones de los demás, el respeto por los límites y por la naturaleza. Desde
desde que empezó todo este modelo del desarrollo se perdió un poco el respeto por la naturaleza y por hasta dónde voy yo y hasta dónde va el otro, hasta dónde va la pequeña comunidad, hasta dónde llega el campesino, hasta dónde va el río, por ejemplo, los límites de los ríos. Entonces el respeto por consigo mismos y con el otro, con, con con todo lo que me rodea, entendiendo que somos parte de todo un sistema, entendiéndonos como parte de algo más grande y no creyéndonos superiores a todos los demás, a todas las demás formas de vida. Entonces, como ese aire de superioridad nos ha quitado y nos ha nublado el valor del respeto como sociedad ya respeto por bueno, no sé, por las figuras de autoridad en la misma casa, entonces se ve que como todo eso se vuelve un círculo vicioso y pues ya construimos encima del río, encima de la montaña y al lado del nacimiento, el límite del bosque se, también se respeta, entonces eso nos ha llevado a nuestra propia autodestrucción, por así decirlo. Entonces creo que ese respeto es el que debemos rescatar para nosotros mismos, para nuestros congéneres y para las futuras generaciones. Muchas gracias, Lorena, excelente. Profesor Giovanni, un valor relacionado con la bioética, ¿cuál sería? Bueno, si retomamos un poco lo que tú mencionabas al principio de la discusión del origen y la génesis de por qué traer desde la bioética clínica o de la discusión médica estos escenarios al mundo profesional, yo me quedaría con ese deber moral profesional que nos debe, que debe ser transversal a todas las acciones de un profesional en cualquier área. En principio, pues el médico tenía que tener la ética y la moral para la toma de decisión. Como lo vimos recientemente en la pandemia, a quién le coloco el respirador y a quién no. Una decisión de vida, ¿sí? Ahora yo creo que los formados, lo decía la doctora Ati, no solo los formadores, no solo los educadores, los ingenieros, los ambientalistas, los abogados, en fin, todas las profesiones liberales deberíamos tener en nuestro acervo ese deber moral profesional para que cada accionar, cada tarea, cada actividad se esté observando sobre la óptica en ese sentido de, ¿será que estoy actuando únicamente por el bien personal, particular o institucional o empresarial, organizacional, o le estamos apostando a al reto que nos coloca la honorable concejal, a pensar en cooperativo, a pensar en sociedad, a pensar en construir conjuntamente digamos, con la definición proclive del siglo pasado del desarrollo sostenible, pensando en las generaciones futuras y que hoy pues vemos como un reto o como una meta en lo que se ha llamado los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces yo me quedaría desde esa premisa axiológica a la cual invito a todos los estudiantes que nos escuchan y a los profesionales a revisar si cada acción que emprendemos corresponde o es lo suficientemente fuerte en nuestra moral profesional, en nuestra competencia técnica y científica para asumir una decisión social que piense en el bienestar general y no en el particular. Así es, pues varias conclusiones. Primero queremos dar las gracias a todos ustedes, los panelistas, a todos los que nos ven también a través del tiempo, porque va a quedar esto pues en plataformas digitales. Grandes conclusiones. En una sola hora pudimos detectar 3 grandes retos de la bioética como ciudad: internacional, intergeneracional, interespecífico. Hablamos de valores relacionados con la bioética, hablamos de honestidad, de responsabilidad, cooperación, respeto, profesionalismo. Entonces,
Si esto logramos en tan solo una hora de idear, imagínense lo que podemos hacer todos juntos en una cultura del desarrollo científico, académico, social, ambiental, cultural, artístico, que tenga bases bioéticas y respeto por todas las formas y expresiones de vida. Quiero darle las gracias a todos ustedes, se nos acabó el tiempo, entonces, por favor, para despedirnos, unas pequeñas palabras. Profesora Lely, muchas gracias por estar con nosotros. Sebastián, de nuevo, gracias por este espacio, ¿no? Que, como dije, me parece muy interesante. Quiero hacerle una invitación a todas las personas, y si hablo de la universidad, a toda la comunidad académica de nuestra universidad, para que tomen en serio este tema de bioética, de la ética en la investigación. Asimismo, les quiero hacer una invitación a todos para que consulten la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se tienen los lineamientos de comités de ética y los principios de ética de la investigación, que como tú lo dijiste hace un momento en la pregunta de cuál valor, pues nosotros desde la Red Nacional generamos un listado de principios, pero esto no lo generamos unas pocas personas, no, esto fueron una construcción que se realizó con una serie de mesas de trabajo donde se invitaron a personas de todas las áreas del conocimiento y de todo el país para la construcción de estos principios. De esos principios nosotros tenemos integridad, rigor, justicia, autonomía, idoneidad, diversidad étnica y cultural, independencia, rendición de cuentas, responsabilidad. Entonces, si ustedes ven, estamos mirando todos estos valores, cómo incluirnos dentro de la parte de ética y de bioética. Entonces, los invito, como les dije, a revisar estos documentos, a participar activamente en esos espacios que están generados desde el Comité de Bioética de la Universidad Distrital. Agradecer la invitación que me hicieron y pues continuar construyendo este camino que nosotros empezamos. Bienvenidos todos aquellos interesados en el tema, que espero que sean muchísimos, para que nosotros podamos hacer un efecto directo en la sociedad, en la academia, que nos impacte a todo Colombia, en la parte de ética, mirar esos valores en nuestro ejercicio profesional y en nuestra vida diaria. Muchas gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones por este espacio. Muchas gracias, profesora y docente. Un placer tenerla acá. Estimada y honorable concejala Atiquigua, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias a la Universidad Distrital. Me parece fundamental pensar en la bioética para Bogotá región, y por supuesto que es allí donde tenemos que, primero, el respeto del que hablaban las profesoras me parece fundamental, de los arraigos, de los saberes locales que creo que cobran hoy una relevancia. En el fondo, en nuestra ciudad todos tenemos una madre, una abuelita que viene del campo, pero tenemos unas deudas muy grandes con esta memoria en el inconsciente de nuestra ciudad. Yo creo que en el marco de esta pandemia hemos visto cómo el hambre es uno de los principales problemas que azota nuestra ciudad. Este es un asunto político. Salvaguardar los suelos, que son el verdadero dorado de nuestra ciudad. Los suelos con vocación agrícola de origen volcánico que podrían resolvernos este asunto, yo creo que es una labor urgente, ¿no? Colocar la vida en el centro implica revisar con un examen ético riguroso las decisiones que estamos tomando. Y ahí quiero decir que es importante el enfoque de derechos humanos. No han sido un regalo, tienen que ver con la dignidad y el reconocimiento a avanzar en una ciudad de derechos fundamentales. Este es el camino de los vitales, pero también de los derechos de la naturaleza. Yo creo que Bogotá no le puede seguir dando la espalda al río Bogotá. Hablar de Bogotá región sin pensar en la solución al río Bogotá, la sanación del río Bogotá, pues simplemente es un futuro inviable, insostenible.
No podemos seguir canalizando los ríos, hay que verlos como ecosistemas, seguir llenando de cemento los humedales. Creo que eso es ir en contra de la naturaleza misma de este territorio. Yo creo que esas lógicas que nos quedan del colonialismo, de darle la espalda a nuestros cuerpos de agua, pues tenemos que sanar para replantear la relación de Bogotá con el agua. Tiene que ser una relación de respeto en el marco de una bioética. Yo creo que es un modelo de ciudad, una ciudad del buen vivir para todos, una ciudad que se armoniza con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, el ciclo natural del agua, el ciclo agroalimentario, el ciclo del aire, que respeta los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, que es capaz de tramitar sus diferencias pacíficamente. Quedó muy, digamos, conmocionada con lo que he visto, ¿no? Hoy murió, creo, una persona, mataron a una persona en el Transmilenio. El Día Nacional de los Derechos Humanos mataron pues varios de nuestros jóvenes. Es el exterminio de nuestras generaciones que hoy no tienen un horizonte claro donde se les garantice sus derechos. Y en ese sentido, yo quiero dejar pues en estas reflexiones del día de hoy de bioética, pues nuestro deber de hacer de Bogotá la ciudad de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza y el territorio que es capaz de reconciliarse con su patrimonio natural y cultural. Esto implica pues hablar de los derechos bioculturales y entonces, Juanse, yo creo que tú representas esa generación que hoy hace parte también de nuestra Bogotá región, que se interesa en pensarse cómo superar la crisis en la que estamos, los conflictos socioambientales que se viven en la ciudad y que yo creo que este recetario internacional que se viene implementando en Bogotá los últimos 30 años no han podido solucionar los problemas ambientales más grandes como el relleno Doña Juana hacia el sur, que profundiza la segregación socioespacial, la desigualdad, y también el río Bogotá han sido un negocio de la contaminación, el lucro y la muerte y la autodestrucción. Por eso, desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social, quiero decir que hoy la agenda del buen vivir no es una agenda como lo han querido ver algunas personas, pequeña, menor. No, esta es la agenda de un plan de vida para un continente que viene resurgiendo desde unas reivindicaciones que me parecen emocionantes, ver lo que está pasando en Chile, ondear las banderas mapuches, en Bolivia, la huipala, y yo creo que aquí en Colombia, más tarde que temprano, si avanzamos desde la academia en un diálogo intercultural, florecerá la nación diversa y multicultural que soñamos en la Constitución del 91. Muchísimas gracias, honorable concejala. Estimada Lorena Lozano, compañera, joven, muchísimas gracias por asistir y por acompañarnos, porque sin duda alguna la fuerza de nosotros como estudiantes, pues es una fuerza del proceso, del progreso y del camino que nosotros pues estamos también intentando plantear desde los diferentes lugares en que creamos academia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan, también por la invitación y a todos los panelistas por la invitación y por el espacio, por permitir el espacio pues, donde podemos participar los estudiantes, que somos, pues, con todos, con los profesores y con los administrativos y con todos, somos la familia de la universidad, somos esa parte de la sociedad de la cual esperan mucho de nosotros como profesionales y como seres humanos y seres sociales. Entonces, toda esta construcción de espacios que nutren nuestra visión, nuestra toma de decisiones, nuestro norte y como que nos vamos a desenvolver en la sociedad para pues afrontar todas estas dinámicas desde la comunidad, desde el barrio hasta proyectos, hasta construcción de todo lo que es la obras civiles y la sociedad en sí misma. Entonces, gracias por permitir pues esta retroalimentación que es muy importante para todos nosotros. Y a todos los panelistas también gracias por
por permitirnos este espacio. Así es, así es. También muchas gracias, profesor Giovanni Tarazona, director del CIDC, gran promotor de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, básicamente, Juan Sebastián, agradecerle a, digamos, la dinámica de la fuerza que están exponiendo aquí ustedes como estudiantes, como organizadores del evento, en esto que hemos llamado el primer ideario distrital de la bioética. Este encuentro que, gracias a la concejal por acompañarnos, por los retos que nos deja y por los mensajes claros que hay, desde la academia, desde una organización de conocimiento como es la Universidad Distrital, es el espacio propicio para la diversidad de criterios, para la pluralidad de pensamientos, para la exposición de distintos puntos de vista respecto de estos temas que se han tratado acá, y esperamos agradecerle a los presentes y motivar la energía que desde la juventud, desde los estudiantes se puede hacer por proponer, por construir, por hacer una propuesta en escenarios tan complejos de incertidumbre social y de agobio que hace que haya a veces una protesta sin sentido. Vale la pena hacer una revolución constructiva como la que se propone desde estos escenarios, y bienvenida a la fuerza juvenil para el tratamiento de estos temas. Muchas gracias a los profesores, muchas gracias a la concejal por este escenario, y Juan Sebastián, tenemos el reto de hacer esto mensualmente como nos propusimos, todos los jueves a las 4 de la tarde, el último jueves de cada mes, en un diálogo constructivo con distintas posturas acerca de este ejercicio. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Así es, entonces le damos las gracias a todos los que nos acompañaron en esta mesa de panel y a todos los que desde sus casas nos acompañan. Los invitamos a participar activamente en todos los procesos de transformación social en los cuales nosotros nos podamos empoderar. Un saludo para todos y muchísimas, muchísimas gracias.